Venga, pues, bueno, por los que no te puedan conocer, presentar a Javier Aranguren, filósofo aquí de Talla, ahora afincado en Madrid, ¿no? Tienes unas cuantas publicaciones. Sí, ¿nos cuentas? Vale, te dedicas a filosofar y tal. Bueno, y quizá el motivo de esta pequeña entrevista es que, bueno, tienes una gran historia reciente, o sea, estás todavía convaleciente, ¿no? Del momentazo. Entonces, la gran historia es que vas a cerrar aquí la ventana. Entonces, el tema es que estás convaleciente de un cáncer de colon todavía. Sí. Estoy luchando con un cáncer de colon y convaleciendo de COVID-19. A la vez. La enfermedad de moda. Es la enfermedad, sí, trending topic, absolutamente. Bueno, sí. Pero antes de entrar en... O sea, porque aquí lo interesante es... O sea, cómo has vivido tú a flor de piel, ¿no? Desde la vida, no desde los libros, desde la biblioteca, desde la teoría, todo esto que nos vas a contar en breve. Bueno, filósofo, tú eres filósofo. ¿Por qué eres filósofo? ¿Por necesidad o por vocación? Pues, hombre, por necesidad no, porque todavía recuerdo el disgusto de mis padres. ¿Sí? Cuando les propuse este camino profesional. Mi madre me decía que hiciera también derecho para poder comer de algo, cosa que luego no hizo falta. Yo creo que fue por necesidad en el sentido de que no me veía haciendo ninguna otra cosa. Luego, a lo largo de la vida, pues, no sé, muchas veces me planteo cómo se me ocurrió hacer una carrera tan rara, pero también resulta que de pronto te encuentras con mucha gente que incluso triunfadora, ¿no? Que te dice, me hubiera encantado ser filósofo. Que no sé si es un falso deseo o qué, pero la verdad es que tiene una cosa muy bonita esta profesión de pensar. Bueno, varias cosas. Una muy bonita es poder dedicarte, como me he dedicado yo, a la educación. Sí. Otra muy bonita es poder darle vueltas a las cuestiones esenciales, ¿no? Y darles vueltas de un modo un poquito sistemático. Bueno, ¿por qué? Pues porque en la vida todos nos hacemos preguntas y yo, digamos, que me dedico profesionalmente, no sé si a alcanzar respuestas, pero sí a hacer preguntas, que está muy bien. Hacerles preguntas. Bueno, de todo lo que has estudiado, porque claro, te has leído a los grandes del pensamiento, ¿no? Te lo sabes. Bueno. No te voy a hacer examen, no te voy a hacer examen, que suspendo yo. Así que la cuestión es, todos estos, los grandes de la antigüedad y más o menos los modernos o los clásicos, todos estos, ¿tienen algo que enseñarnos? ¿O somos lo suficientemente modernos para poder, digamos, desprendernos de todo ese bagaje o de todo ese conocimiento, ¿no? ¿De verdad tenemos que mirar para atrás o no? Bueno, yo creo que sí, pero tienen un problema, y es que la filosofía demanda capacidad de asombro y luego demanda atención, porque no es fácil. Entonces, las dos cosas son problemáticas para el hombre y la mujer contemporáneos. Primero, porque la capacidad de asombro la hemos muchas veces sustituido por, no sé si la propaganda, la publicidad, las escenas hechas por croma en las películas de acción, y hemos dejado de asombrarnos de lo cotidiano, de lo pequeño, que es donde está, pues, probablemente el inicio de las preguntas. Y luego tenemos una gran falta de tiempo, que, dada la atención que nos da la filosofía, pues con prisa, igual que tampoco puedes querer con prisa, ¿no? La ternura requiere tiempo y el pensamiento también. Javier, no te muevas mucho porque se corta la imagen con el ordenador y tal. Vale. Vamos a complicarlo todo un poco más. Perfecto. Muy bien. Entonces, la capacidad de asombro, que me parece muy interesante, ¿no? Estamos como más atados a lo espectacular y prescindimos de lo más cotidiano, lo más pequeño, ¿no? Pues nada, en fin, de un árbol, de una brisa, del amanecer o de, si más, en fin, poder levantarnos y limpiarnos los dientes, ¿no? Y dar gracias a Dios, o a quién dar gracias. Bueno, eso es también, creo que es muy bíblico, ¿no? No recuerdo el texto.
pero no sé si en el libro de la sabiduría se va buscando a Dios y se lo encuentra al final en la suave brisa. Sí, ese es Jeremías. Jeremías, perfecto. Pues, bueno, eso que podemos aplicar a Dios y a esa búsqueda de la causa primera o de la causa última, eso, bueno, también ha aparecido en el pensamiento griego, de Platón, de Aristóteles, pero bueno, no hace falta irse tan lejos. También ha aparecido en San Agustín, que te dice que desde el principio pues uno está inquieto porque nuestro corazón ha sido hecho para buscar el absoluto y todo lo demás se nos queda pequeño, pero eso lo encuentras también en cualquiera de los autores modernos, que al final, fíjate, al final la filosofía es una reflexión acerca de la muerte. La frase es de Sócrates. Pero podríamos decir, bien, es una reflexión acerca de eso, del significado que tiene la muerte, que tiene la vida, que tiene la existencia, o en una frase mítica, el por qué el ser y no más bien la nada. Que es, bueno, que es quizá la inquietud de fondo de la filosofía. Pero bueno, creo que eso nos metería por caminos demasiado elevados. Sí, entonces, porque supongo que habrás estudiado, digamos, todos los momentos de la filosofía y con sus particularidades, ¿no? Con el protagonista del hombre, con sus momentos históricos. ¿Nos parecemos a algún momento histórico? O sea, ¿estamos repitiendo los mismos fallos que en algún momento anterior? ¿Estamos dando los mismos pasos erróneos? ¿O son los que estamos dando errores nuevos? ¿O no, o vamos bien? Vamos. ¿Te atreves a filosofar? Bueno, como filósofo empezaría a poner matizaciones, ¿no? Por todos lados. Muchas. Pero bueno, la principal es la siguiente. Ese nosotros que hay implícito en tu pregunta, si cometemos los mismos errores, por un lado sí, porque somos miembros de la especie humana. Y en ese sentido, pues repetimos, ¿no? Repetimos los mismos errores, las mismas virtudes, las mismas inquietudes, las mismas mediocridades, probablemente. Pero por otro lado, aunque seamos miembros de la especie humana, digamos que la historia comienza con cada uno de nosotros. Yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no? De nuestra libertad, de nuestra responsabilidad, de nuestra a veces irresponsabilidad, porque queremos quitarnos de medio. Y una idea que bueno, se ha repetido mucho también en el siglo XX, ¿no? Por parte de algunos autores, ¿no? De la condición de novedad en el sentido de ha aparecido alguien inesperado e irrepetible que cada uno de nosotros tenemos. De modo que a mí me parece muy peligroso, ¿no? El hablar del nosotros casi puede disolver a la responsabilidad personal. Eso también lo he pensado ahora con la crisis del COVID y mi propia enfermedad, ¿no? Yo en un momento dado me preguntaba, bueno, alguien tendrá que responder del hecho de que tantas personas nos hayamos contagiado porque no ha habido ningún tipo de advertencia cuando ya había información. Había, pues eso, autoridades que se habían comprometido a un servicio público y no lo han cumplido. Habría que ver si por incapacidad de cumplirlo, por, digamos, falta de formación o por intereses, como pueden ser una serie de manifestaciones o de eventos deportivos, que eran un negocio que no se quería perder. No lo sé. Pero claro, al final yo siempre me planteaba la cuestión, bueno, tenemos que ir a un responsable o a varios responsables, porque las cosas no se hacen en general, ¿no? Sino que cada uno bueno, tiene responsabilidad y algunos aceptan responsabilidades especiales. No. Antes de entrar en el tomate del COVID, de tu enfermedad, cáncer de colon, etcétera, o sea, no te has encerrado en tu biblioteca, ¿no? No te has encerrado solo a estudiar, a dar clases, sino también promueves o quieres conectar, ¿no? África con España. Tienes una ONG. ¿Cómo comienza esta fraternización, esta conexión? Bueno, hay una
Sí, una cuestión quizá relativamente reciente en el tiempo, que es en 2015, en agosto, me fui a vivir a Kenia, donde estuve 18 meses. Mi idea, después de 14 años en la enseñanza media, 6 años en la enseñanza universitaria, mi idea era pues volver a la vida universitaria, practicar inglés, conocer otra cultura, cosas que, digamos, uno quería hacer, que yo quería hacer antes de cumplir 50. Lo que otros piensan en la filosofía, tú sobre el inglés y sobre las culturas, ¿no? Sí, y a la vez, digamos que volver a la universidad para mí era una ocasión de tomarme en serio, ¿no? mi tarea filosófica, ¿no? Y empezar a escribir y a publicar en revistas o lo que fuera, ¿no? Pero me ocurrió, bueno, digamos, un encuentro. Un día, cerca de mi casa, dando un paseo, un niño se me acercó para pedirme de comer a las 5:30 de la tarde. En Kenia. En Kenia. Y yo me planteé a lo largo de ese día y de los días siguientes si podía hacer por él algo más que invitarle a comer. Y se me ocurrió que primero preguntarme, que a veces es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué estaba él allí pidiéndome comida en vez de estar en un colegio? Segundo, hablar con él para interesarme, ¿no?, por su circunstancia. Y tercero, pedirle, oye, preséntame a tus padres, también para, digamos, hacer las cosas por el conducto adecuado. Y entonces pensé, bueno, para mí enviar a este niño al colegio me cuesta 15 euros al mes, ¿por qué no voy a hacerlo? Uh-huh. Claro que enseguida ese niño me presentó a sus hermanos, me presentó a su mejor amigo, a los hermanos de su mejor amigo. Vi a más niños mendigos en mi calle y en cuestión de, digamos, menos de un mes, pues empezaba a tener a mi cargo más de 20 niños y niñas. Un pequeño colegio. Un pequeño colegio. Entonces ya empecé a sistematizarlo, a pedir ayuda a amigos míos en España, a publicar, digamos, las historias de esos encuentros en Facebook. Y así empezó una iniciativa llamada Caribou Sana, que efectivamente es un poco la rama práctica de mi actividad. Por un lado, puedo dedicarme a la antropología filosófica, a hablar de qué es el hombre, a hablar de qué es la virtud o de qué es la educación, que son temas que me gustan mucho. Y por otro lado, podemos dedicarnos al hombre, a la persona, a educar personas. Etc. El laboratorio concreto. Y no solo a esos niños, sino también a educarnos a nosotros mismos occidentales en la generosidad. Sí. Bueno, entonces me pareció una combinación preciosa, que además ese año coincidía con el año de la misericordia que propuso el Papa Francisco, y con ese salir a las periferias. Bueno, a mí se me ocurrió que no había periferia mejor ni mayor que un barrio de chabolas en Nairobi. Y me lancé. Y la verdad es que desde entonces eso está funcionando. Hay un montón de gente que me ayuda. Y ahora mismo Caribou Sana atiende las necesidades educativas de 300 niños y niñas. Y nos van saliendo más. Esta misma semana nos ha llegado una petición de apoyar económicamente la educación de 27 niños absolutamente pobres de la ciudad de Eldoret, una ciudad que hay en Kenia. Sí, de todos modos, o sea, si alguno está interesado en ayudar, puede ayudar perfectamente, ¿no? Y luego yo pondré aquí el link o lo que sea. Puede ayudar perfectamente y será muy agradecido. Además, con 1 euro, con 25, lo que quiera. O sea, educar a un niño al mes nos cuesta, si está en un colegio de estos, si vive con su familia, nos cuesta 15 euros al mes. Si hay que llevarle a un internado porque, digamos, está en una edad, imaginaos, ¿no?, una niña adolescente en un barrio de chabolas donde no hay policía, pues puede convenir llevarle a un internado incluso por seguridad. Uh-huh. Y también porque estudiar en una chabola es muy difícil. Una única habitación con 7 personas no se puede estudiar bien. O niños que han escapado de su casa, han vivido en la calle, han sido rescatados y rehabilitados, pues también intentamos que vayan internados. Entonces, 15 euros, 90 euros, 20 euros, me da igual la cantidad. Sabiendo además
bueno, que la política de desgravación por donación en España pues está bastante bien. Hasta los primeros ¿Qué, 150 qué te llamó la atención de África? Pues me llama la atención, no sé si decir que casi todo, lo encantadora que es la gente, lo que pasa es que aquí también, pero quizá allí con una mayor expansividad, el optimismo que hay en medio de la pobreza y la injusticia. Porque a la vez África podemos decir cosas, bueno, Kenia, que es lo que yo conozco, podemos decir cosas muy positivas, pero también tenemos que decir cosas muy negativas, de corrupción, de un estado de pobreza endémico causado muchas veces por esa misma corrupción que realizan los conciudadanos, desde el político más alto hasta el último policía, pasando por cualquier intermediario. Bueno, entonces, por eso mismo a mí se me ocurría que la educación era la mejor respuesta, igual que es la mejor respuesta ante la pobreza. Un niño que no puede educarse será analfabeto, no sabrá inglés. Un niño que recibe educación sabrá inglés, podrá hacer una universidad o podrá ir a una FP superior, tendrá un oficio y ganará dinero con el que va a sostener a todo el núcleo familiar. Sí. Bueno, que es una apuesta de futuro, a largo plazo. Sí, sí, sí. Oye, y ya pasando ahí poco a poco al tema, que bueno, te diagnosticaron un cáncer de colon, ¿no? ¿Hace cuánto? El día 1 de diciembre del 2019. Es una prueba casi... Yo le hice una consulta a mi médico porque había observado estas cosas del colon, digamos que es al final del intestino grueso, por lo cual bueno, yo había observado un problema de sangre en heces, que era siempre así un poco brusco decirlo. Se lo comenté a mi médico de cabecera y esta buena mujer dijo, te vamos a hacer una colonoscopia, que es la cosa que uno nunca quiere escuchar. Yo acababa de cumplir 50 años y me dije, bueno, debe ser la edad. Adelante. Entonces me dieron fecha, me adelantaron la fecha, me la iban a hacer en enero del 20 y me la adelantaron porque ya yo creo que la propia médico sospechaba y me hicieron esa prueba que no es para tanto, únicamente es una preparación pesada. Porque a mí pues es una prueba que me ha salvado la vida. Y según me hicieron la prueba, la médico que estaba allí me informó que habían visto un tumor. Bueno, yo la verdad es que tampoco me preocupé demasiado. No sé por qué, quizá porque después de mi experiencia en Kenia, digamos que ningún problema me parece excesivo, o que me he acostumbrado a tratar con problemas, o que pienso que Dios está detrás y entonces, bueno, hay que estar tranquilo, ¿vale? Total, que le agradecí a la médico su información, ella me lo repitió porque se pensó que no me había enterado, porque no me asustaba. Le dije, no, que tranquila, que había entendido el mensaje y me puse en contacto con la clínica Kunsa y me empezaron a tratar a los 2 días. Ya me citaron, vieron los resultados de la prueba y me dijeron, bueno, en cuanto tengamos la patología, el análisis de anatomía patológica, donde confirman si es un tumor o no, empezamos el tratamiento. En el momento en que llegó ese análisis, que fue al cabo de 5 días, me dijeron, bueno, pues hoy es viernes, el lunes comenzarás una quimioterapia. Y así empezamos una relación que nos ha unido desde entonces, ¿no? Cada 15 días iba a una sesión de quimioterapia. Son cosas que cuando las dices, pues asustan o impresionan, bueno, y preocupan. Bueno, hasta que te das cuenta de que, bueno, es otra etapa de la vida y en mi caso en concreto, además, es una etapa que a priori hay una cosa buena y es que me descubrieron ese tumor antes de que yo me diera cuenta de su existencia. Y dado el tipo de tumor que es, pues digamos el diagnóstico no es malo. Se trata con quimioterapia,
luego se hace una recesión, es decir, te cortan el trozo que está afectado. Precisamente hoy lo he estado viendo con mi médico a través de la pantalla de un ordenador y es un buen tumor, pero está todavía muy encapsulado, es decir, no se ha repartido por el cuerpo y entonces lo que harán será cortar, quitar, unir los dos trozos de intestino y en principio decir, oye, ya está. Sí. Bien, como se dice, una pequeña molestia que te cambia todos tus planes, porque mis planes para este año eran integrarme mucho en un nuevo trabajo en el que estoy. Llevaba 3 meses en él y he tenido que pedir la baja. Claro. Mi plan era ir a dar unas conferencias a México, que no puedo por el cáncer, aunque no hubiera podido tampoco por el COVID. Era ir a Kenia a empujar el proyecto. No he podido ir, pero han podido ir unos amigos míos que han conocido el proyecto de primera mano y se han unido a él de un modo tremendamente comprometido. Bueno, las cosas van andando. De todo esto que me cuentas, a ver, ¿tú por qué has enfrentado las cosas, o sea, ¿no? La noticia y luego lo del COVID, ¿lo has enfrentado por todo lo que has leído o por todo lo que has rezado? Pues, hombre, por lo que he leído, no demasiado. Porque al final uno quizá lee cosas más. Mi tema de investigación era la unión del alma con el cuerpo en el mundo medieval o la virtud de la fortaleza. Bien, se puede decir que he resistido con fortaleza, pero tengo esa sensación de que no es en ningún caso un mérito propio. Yo creo que tiene más que ver con lo que he rezado, sobre todo en el COVID, por lo que se ha rezado por mí, y más todavía, diríamos, pues por gracia de Dios. Quizá sin rezar demasiado, porque yo tampoco creo que rece demasiado, pues me he encontrado con una serenidad interior que yo creo que es prestada. Y lo que pasa es que ya la había empezado a experimentar antes, cuando estando en Kenia, metido en un lío tremendo de acabar el mes en números rojos porque había ayudado a demasiados chavales, pues suponía que de algún modo eso se acabaría arreglando, como de hecho ocurría. Luego ya hemos sistematizado más la cosa, ¿no? Para que sea más eficaz y tal, pero digamos que el peso de la providencia ha sido siempre, a partir de aquel momento de empezar a ayudar, yo lo he visto, lo he experimentado de un modo muy claro. Por lo cual, si lo he experimentado ayudando a mis niños, ¿cómo no lo iba a experimentar en un problema personal? Ajá. Y para la gente que lo está pasando mal, ¿no? Que está sufriendo y que a lo mejor la propia enfermedad, pues porque es dolorosa o porque te deja abatido del todo, te deja roto, ¿no? Y le gustaría rezar, pero no puede, porque no tiene energía o porque no sabe. Consejo desde la experiencia, ¿cómo le animarías tú? Una persona que está muy cansada, que no tiene fuerza, ¿no? Que le gustaría, pero no, es que no, lo que fuere. Yo he tenido esa vivencia, ahora he estado mucho tiempo en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, sin energías para nada, porque no podía mover ni manos ni pies, por lo cual imaginaos el resto, pues en un momento dado pensaba... Pero eso por el COVID también, ¿no? Por el COVID. Sí, pero el COVID te dejaba al lado. En ese momento mi oración era, podríamos llamarle una oración meramente corporal, de abandonarse. De decir, mira, aquí tengo un tubo clavado, aquí tengo una traqueotomía, aquí tengo unas cosas en las venas, otras en las arterias, una cantidad de medicinas que es que no me quiero ni imaginar que me van entrando directamente al corazón. Estoy comiendo por la nariz con unas inyecciones asquerosas. Pues mira, esto es lo que tengo, esto es lo que doy. Y en un momento dado llegaba a pensar incluso que era una situación análoga a la de Jesús en la cruz. Tú te apoyas, ¿no? Tu cabeza va al Calvario. Va al Calvario y en ese momento, me da la sensación de que, primero, de que esa situación es la que tengo, por lo cual es lo que realmente puedo ofrecer, no un mundo imaginario, ¿no? ¿Me gustaría estar en otro sitio? Sí, pero como estoy aquí, ¿qué hago? Bueno, pues doy lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo?
mi estar, ¿no? Bueno, eso que hay un libro titulado así, ¿no? El santo abandono, pues algo de ese estilo, ¿no? Ajá. Aquí estoy. Aquí estoy y haz, Señor, lo que quieras, porque yo no puedo hacer mucho, ni discursos, ni mi oración puede ser una cosa muy pensada, ni además ni me apetece. Yeah. Pero O sea, ni un Padre Nuestro, ¿no? Siquiera. No. De No hay hecho, energía. hubo un momento en que empecé, dije, no rezo el rosario, que lo suelo rezar. Y entonces lo que me planteé es rezar la primera palabra de cada Ave María. Dios te salve. 10 veces. Eso era un misterio. A la vez me decía, bueno, es que tampoco me quiere más el Señor. ¿Qué más va a querer? No sé, Oye, en esa situación tienes una especie de pequeño cielo, ¿no? Te ves rodeado de niños, tal. Si tuve quieres, una... Sí, ¿cómo entiendes esa experiencia? ¿Cómo la entiendes? bueno, primero ¿Cuál es y cómo la la entiendes, si cuento un quieres? poco, sí. Bueno, estamos ya en el COVID, ¿no? Yo me puse enfermo el día 6 de marzo ya estaba tocado, solo que ni yo sabía que eso podía ser coronavirus, ni lo supieron mis médicos. Pero vamos, estaba ya con fiebre, creíamos que era por culpa de la quimioterapia, que había tenido la sexta, mis defensas eran nulas. Estaba en lo que en oncología se llama el nadir, es decir, el momento más bajo de defensas de una persona. Total, que ingresé en el hospital, estuve 3 días en observación, me bajó la fiebre, me devolvieron a casa. Pero los picos de fiebre, ahora ya no suena mucho esa expresión, pero entonces no, volvieron. Y yo ya llamaba a mi médico, me dijeron, llama al número de COVID de la Comunidad de Madrid. Yo llamaba, nunca me cogieron el teléfono. Llamé al 112, que te decían específicamente no llames y tal. Bueno, yo llamé porque decía, yo me siento fatal. Ahí me atendieron. No se preocupe, ahora mismo le volvemos a llamar. Y también hasta el día de hoy. Y bueno, gracias a Dios, mi médico dijo, Javier, vente a urgencias a la Clínica Universidad de Navarra. Y para allá fui el 12 de marzo, es muy al principio, es antes del estado de alarma, Sí. es digamos la semana en que todo estalló. Entré en urgencias, que de pronto me encontré ya todo el mundo con mascarillas y todo un ambiente pues casi lunar. Y me metieron directamente en la UCI. Mis recuerdos llegan hasta el momento anterior. No me acuerdo de cuando entré en la UCI, sí que descubrí que el día 13, a las 2 de la tarde, le mandé un mensaje a mis hermanos diciendo que había dado positivo en coronavirus. Un hermano mío me llamó al cabo de 20 minutos y le cogió el teléfono a una enfermera y le informó de que estaba ya intubado y estaba ya en sedación. Es decir, mi capacidad pulmonar era tan pobre, era tan baja, tenía los 2 pulmones tan infectados que, digamos que ya entré en el hospital casi sin poder respirar. Entonces, para intentar ayudarme, pues te intuban, es decir, te meten un tubo por la boca a través del cual introducen aire que respira por ti. Pero ese tubo debe ser tan angustioso que para poder resistirlo, aguantarlo, tienen que dormirte. Entonces, empiezas un coma inducido, es decir, un coma artificial, una sedación. Bueno, pues en mi caso esa sedación debía ser de las más graves, ¿no? De hecho, en un par de momentos me informaron después que me habían pensado en cuidados paliativos porque no sabían cómo reparar mi situación. Me decían, bueno, es que a este hombre le queda bien morir y poco más, ¿no? Después me contaron que por medio de un grupo de WhatsApp que tenían con médicos de Italia y con médicos de China, pues me fueron aplicando técnicas que en esos países habían funcionado, que pues como es ponerte boca abajo 8 horas al día, luego boca arriba 8 horas al día, boca abajo 8 horas al día, boca arriba 8 horas al día, que eso descongestionaba los pulmones, y después la traqueotomía. Te hacen una raja en el cuello, te colocan un cacharro, y en ese cacharro lo que antes iba por la boca, los tubos, pues va directamente
a la tráquea. Bueno, yo estuve en esa situación a punto de morir durante 13, 14 días. Yo no me enteré de nada, pues estaba durmiendo. Se enteraban mis hermanos vamos, y amigos míos que les llegaba información. Y bueno, los pobres lo pasaron fatal. Yo no, yo roncaba como un niño feliz. Pero cuando me plantean esa pregunta de ¿y te acuerdas de algo? Pues yo tengo que decir que sí. Y me acuerdo fundamentalmente de una situación que fue tan fuerte y tan intensa que salí de ella con el propósito de no olvidarla. Por lo cual, tampoco sé decir si es un sueño, porque me parece mucho más intenso que cualquier sueño. Yo los sueños, como nos ocurre creo que a todos, aunque sean muy vividos o vívidos, al momento de despertarme se me olvidan en cuestión de segundos. Y distingues que es un sueño, ¿no? Rápidamente. Y distingues que es un sueño y además se te mezcla el despertador con el sueño que estás teniendo y dices, vaya, pues, vaya aventura, ¿no? Pero de pronto pasan 3 segundos y dices que ya no me acuerdo de lo que había soñado. Esta experiencia fue mucho más, digamos, nítida, mucho más nítida. Me encontré caminando por una especie de tubo o de pasillo de galería que estaba hecha con setos, era verde oscuro, podemos decir, y al final había un arco y en ese arco entraba una luz blanca. O sea, es todo tremendamente, casi arquetípico, pero a mí me pareció tremendamente físico, ¿no? Llegaba hasta el límite de esa luz, cruzaba ese umbral y entraba en un paisaje blanco, nevado, pero no frío, donde efectivamente escuchaba de fondo juegos de niños, típicas canciones, ¿no? Niños jugando muy contentos. Y sobre todo yo experimenté pues, una gran paz y experimenté una gran emoción ante la belleza, la verdad, el bien de aquello que estaba viendo. Tampoco podría decir ahora qué era eso que veía, ¿no? Pero sí, digamos, la impresión que me causaba. Tan era así, era un paisaje nevado, eran casas con el techo blanco, eran árboles blancos también, que tenían frutos de colores, verde y rojo. Tan era la sensación de comodidad, de paz, que en un momento dado me tumbé en el suelo. No sé si hice el ángel, ¿no? Como hacen las películas norteamericanas, ¿vale? Pero yo decía, qué bien estoy. Y entonces, en un momento dado, una voz, no sé si en mi interior o desde fuera, no lo puedo saber, no lo recuerdo, me decía, ¿quieres quedarte? Y entonces se me planteaba la posibilidad de elegir entre quedarme allí o volver. No sé por qué, también sé que ese lugar yo lo llamaba Nadir, que es la palabra que utilizan los oncólogos para decir que no tienes defensas, pero que también, y eso lo había investigado unos días antes, en astronomía es la palabra opuesta al cenit. Lo aclaro. Cenit, bueno, tú tienes el norte, sur, este, oeste en el plano. Si miras para arriba de tu cabeza, ves el cenit, lo más alto, lo más alejado de ti. Bueno, pues si miraras hacia abajo, hacia tus pies, lo más lejano a donde están tus pies, en lo profundo, ese es el Nadir. Total, que a aquel lugar se le llamaba Nadir porque estaba oculto, porque estaba dentro de mi interior, dentro del dentro. Y quizá porque no era un lugar nada aparente, como puede ser a lo mejor eso, las luces sobre tu cabeza, ¿no? Que parece el lugar del éxito y tal, sino que era mucho más real, pero mucho más íntimo. Total, que se me plantea la cuestión, ¿qué quieres hacer? Y además era digamos, un planteamiento bueno, que no era, no sé, no me generaba tensión. Yo sabía que si me quedaba me quedaría muy a gusto, ¿no? Pero respondí, pues yo creo que tendría que volver. Y tendría que volver porque ni estoy capacitado,
para querer las cosas que veo aquí como deben ser queridas. O sea, yo tengo que aprender a querer. Y además... Eso lo razonaste allí mismo. Eso, sí, eso allí mismo. Tampoco sé si es una experiencia de un segundo o de muchas horas. Porque insisto que yo estaba sedado. El segundo motivo para volver era que yo necesitaba arreglar cosas en la tierra, es decir, y además lo voy a aclarar, hay gente a la que me gustaría pedir perdón. Pensaba mucho más, por ejemplo, eso, que tengo 300 niños en Kenia que dependen de mí. Que también pensaría, pero creo que no me lo planteo. Me gustaría volver porque no sé querer las cosas de aquí, tengo que aprender a querer. Y parte de ese aprendizaje es pedir perdón a personas que les he podido hacer daño con un comentario, con una actitud, con un modo de actuar o con un modo de omitir. Total, que al cabo de un momento me vi otra vez en ese pasillo saliendo hacia afuera. Y diciéndome, Javier, te tienes que acordar de esta experiencia y la tienes que contar. ¿Qué acabo de hacer? Cosa que también he hecho por escrito en un pequeño texto que se va a publicar en breve y bueno, que ya por lo menos compartiré contigo. Muchas gracias, Javier. Y para que tú también lo compartas con quien quieras, ¿no? Porque la idea también es que el que quiera leerlo, que por supuesto lo tenga a su alcance. Se encaja bastante bien esa experiencia que acabas de contar de pedir perdón y de no ser digno de alguna manera, con el dogma cristiano, ¿no? Del amor puro, ¿no? Encaja mucho. Lo que pasa es que a lo mejor encaja porque es la formación que tengo. También yo creo que encaja probablemente porque es verdad lo que he vivido. Encaja mucho con la idea de purgatorio que tienen los católicos, que a veces pensamos que es, bueno, pues vas a recibir un castigo y lo vas a pasar mal durante un tiempo y tal, cuando en realidad la idea católica es que uno mismo ve que su traje de bodas está manchado y pide por favor la oportunidad de lavarlo. ¿No? Eso que se hace en el purgatorio, en cierto modo tengo la sensación de haber tenido la oportunidad de, bueno, pues vuelve y prepárate para amar, porque es de lo que se trata. Sí. Y además no eres castigado, sino que eres tú mismo el que dices, wow, todavía no estoy a punto. Eres plenamente consciente de tu indignidad o de tu insuficiencia o de tu no correspondencia. Por poner una imagen tonta, se me ocurría el otro día, es como si estás acostumbrado a beber vino a granel, de pronto alguien te invita a la típica botella que uno ni se imagina que puede costar tanto y dices, hombre, mejor no desperdicies esto porque mi paladar no está hecho. Dame tiempo y si quieres en un futuro brindamos, ¿no? Con este vino, pero no ahora, porque sería una pena, ¿no? Oye, ya una última pregunta y te dejo. Sería, bueno, yo creo, la impresión que tengo es que todavía hay mucha gente con miedo, ¿no? Veo gente con mucho miedo, ¿no? Está como atenazada, tensa, ¿no? A la hora de casi no sale o cuando sale, o son esos fantasmas que, no sé, o les persiguen o los crean. A mí me dan pena, ¿no? Me dan pena porque, bueno, ciertamente es una amenaza real, objetiva, ¿no? Y no es baladí, no es una abogada, pero no puedes estar, ¿no? Constantemente como sometido al miedo, atenazado o cómo conseguir, ¿no? Decir, mira, si nos puede pasar algo malo cualquier momento, sí, es verdad, pero que eso no te paralice, ¿no? Toma prudencia, haz las cosas bien, pero no sé, tú y claro, a mí me ven el peor, ¿no? Tú estás ahí, a ti te han herido, ¿no? A ti te han herido en primera línea de fuego, ¿tú qué dirías, no? Bueno, yo diría que, en primer lugar, que razones para estar preocupado hay. Tanto porque no ha sido muy clara la gestión, o sea, yo creo que todos seguimos desconcertados, ¿no? Con cambios de criterio, pero sobre todo con falta de claridad. Y claro, eso genera mucha inseguridad.
Más aún si uno está en un grupo de riesgo, como pueden estar personas mayores o como podía estar yo, por mi falta de defensas, que yo creo que es mi problema. La mayoría de la gente menor de 60 años que ha pasado coronavirus, que son pocos en la población total, pero estas personas lo han pasado, algunos ingresados, pero no en la UCI, sino en planta, y la mayoría en sus casas y muchos sin enterarse. Pero bueno, digamos que para grupos de riesgo la amenaza es muy seria, por lo cual efectivamente creo que es necesario ser prudente. Pero a la vez creo que es necesario estar tranquilo. Mientras uno sea prudente, ahora mismo hay ya mucha más preparación. Hay en médica se sabe cómo actuar, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, efectivamente, esto yo ya lo sabía también por el cáncer, o sea, nuestra existencia es limitada. Y todos, en 100 años, todos calvos, y hay que estar muy tranquilo ante esa realidad. Creo que más bien la idea es cómo puedo hacer para en el momento presente vivir hasta el fondo. Una vida significativa, una vida que deje huella, una vida que haga mejor la vida de los que me rodean. Tenga yo 20 años, tenga 50, tenga 80. Tenga un montón de amigos alrededor, esté un poquito más solo, bueno, como en el ahora, o sea, tenemos que tener proyectos de futuro, aunque seamos muy mayores, pero también saber que el ahora hay que vivirlo intensamente. Pero que intensamente no es esa idea superficial de, pues hagamos locuras y tal, tirémonos en paracaídas. No hace ninguna falta. Intensamente es, creo yo, de qué modo podemos hacer que gracias a nuestra vida, pues otras vidas florezcan. Como decía un pensador norteamericano, haya un rincón de jardín, o hagamos que la vida de otra persona, sea un poquito mejor. Eso podemos enlazar con el principio, cuando me has hablado del asombro, ¿no? El asombrarnos porque existimos. Ya por el mero hecho de existir, pues ya que existimos, y podríamos no haber existido, vamos a existir bien, ¿no? Con categoría, con señorío, ¿no? Vamos, con señorío, con una palabra que ahora se usa poco, con magnanimidad, que es lo mismo que señorío. Es decir, tener el alma grande. Creo que la mediocridad que vemos en política, que vemos en la tele, unos programas que te vacían la mente de cualquier ilusión, que los que somos cristianos practicantes a veces vemos en nuestra propia vida cristiana, ¿no? Que dices, oye, esto no es una pasión que despierte pasiones tal y como yo la vivo. Y dices, pues, ojalá mi vida cristiana fuera más significativa, más intensa. Ojalá mi amistad fuera más intensa e hiciera a mis amigos, nuestras conversaciones fueran más interesantes, lo que compartimos fuera más vital, pensara más en cómo hacer que se lo pasaran bien. Muchas veces también en la familia, ¿no? ¿Por qué discutimos por estas tonterías cuando tenemos un proyecto entre manos tan asombroso, tan bonito? Porque me dejo encerrar por la rutina, por la repetición, por el aburrimiento, cuando en realidad, si estuviera despierto, estaría asombrado de la gente que me rodea. Fíjate que nos planteamos al principio qué es esto de la filosofía. Yo muchas veces he pensado que es el papel que tiene ese niño en el cuento del traje nuevo del emperador. Ese vanidoso emperador que ya no sabía cómo vestirse y cómo divertirse, y dos sastres le toman el pelo haciéndole un traje invisible. Y cuando todo vanidoso se va a mostrar al pueblo, solamente un niño se atreve a gritar: el emperador va desnudo. Ese niño es el filósofo. Y ese niño es cualquiera de nosotros que quiera vivir despierto. Pero claro, quienes vamos desnudos somos nosotros mismos. Y digamos que cuando nos paramos a pensar, descubrimos, oye, qué tonto soy, que llevo tiempo enfadado con fulanito por una auténtica tontería. Oye, qué tonto soy, que a lo mejor he reducido esta amistad
a hablar de fútbol y ya no le hago caso a mi amigo, ya no me preocupo por él. Qué tonto soy que he reducido mi trabajo a un encabreo constante con el empresario o a un cabreo constante con la administración y ya no pongo ilusión en lo que hago. Bueno, pues la lucha contra eso, que está muy unido a la condición limitada que tenemos los seres humanos, pues creo que en buena parte es como yo entiendo el filosofar. No la filosofía de la historia de la filosofía, Descartes y tal, y Nietzsche y tal, sino la actitud filosófica ante la realidad. Mirar las cosas e intentar verlas tal y como son y tal y como deberían ser. Puede ser. Yo creo que no podía ser acabado mejor, ¿eh? ¿Vale? Has hecho un buen broche, tú. Hay que cerrar las cosas. Lo has cerrado muy bien. Javi, muchísimas gracias por tu testimonio, la experiencia, que ha estado genial. Pues nada, yo dejaré todo esto en internet para todos los que quieran comunicarse. ¿Dejo un mail o algo así? El Caribusan. Sí, perfectamente, te lo paso ahora mismo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Un A fuerte ti. abrazo. Muchísimas gracias.